archivo no realizamos trabajo de archivo. En realidad podríamos decir que no hicimos nada, fue algo mínimo. Entonces, para repasar el primer paso de cómo conectarse a los datos, nos conviene empezar de nuevo con el archivo. Así que lo voy a eliminar, ¿ya? Pero no va a ser ningún problema. Y vamos a trabajar, como ya lo habíamos revisado, basado en las tablas de este archivo, de generalidades de PP, ¿ya? Que en este archivo Excel en realidad solo habían dos tablas, una que se llamaba maestro, que es la que contiene el detalle de los empleados de la empresa, y son 2000 los registros de esta tabla, 2000 empleados por lo tanto, y remuneraciones, que almacenaba los pagos de remuneraciones, que esta tabla es más grande, ¿ya? Esta tabla tiene 17.600 registros. Pero aparte de los pagos de remuneraciones, tiene otras columnas que nos van a permitir análisis desde Power BI. Ya, entonces cerramos. Y esas tablas recuerden, están también como objeto tabla en Excel, lo que facilita la conexión con Power BI. Entonces abro el programa, que yo lo tengo ya anclado en la barra tarea. Partimos como para iniciar un nuevo archivo. Y ahora nos vamos, el origen de datos, que aquí todavía está vacío. Si vamos a tablas, está nada. Si vamos a modelo, nada tampoco. Entonces, lo primero es conectarse con algún origen. Hay muchísimas alternativas de origen. Excel es la más frecuente, pero hay quizás 100 orígenes diferentes que podríamos elegir entre ellos. Pero si se trata de Excel, podemos hacer clic aquí o acá, o obtener datos y también aquí, ¿ya? Y luego, bueno, el programa recordó el último uso. En mi caso, me llevó inmediatamente a la carpeta en donde está el archivo Excel. Así que nos facilitó esta llegada. Presionamos abrir. Y ocurre esta instancia en donde revisa el origen y para buscar tablas, buscar algo que sea utilizable por Power BI. Y en el caso de Excel, nos ofrece tres objetos diferentes. Prioridad, lo primero que muestra son las tablas, después muestra las hojas que tiene el libro Excel, y después muestra las áreas de impresión. Las tablas son lo más preciso, ¿ya? Ahí tenemos una tabla que creamos, inventamos en el momento. Estas son las que corresponden al ejercicio maestro y remuneraciones. Y en cambio, aquí muestra todo lo que esté escrito en la hoja. Si la hoja tiene 100 tablas diferentes, vamos a poder recorrer esas 100 tablas, ¿ya? Entonces es menos preciso, pero tiene otra perspectiva, mostrar todo lo que existe en una hoja, lo que es muy útil también. Bueno, pero nos vamos a quedar con maestro, marcamos con ticket respectivamente, y cargar. Ya que estas tablas se reconocen de forma precisa, no necesitamos ir a transformar. Transformar es para cuando hay que hacer alguna corrección en la tabla, por si hay errores, cualquier cambio. Pueden ser por muchos motivos que se requieran cambios, pero ahora no los requiere. Entonces vamos a cargar directo. Y vamos a comenzar inmediatamente a revisar las visualizaciones. Toda la introducción ya quedó en el pasado, fue hecha en la primera clase. Ahora nos vamos a la parte práctica. Entonces, tenemos los tres niveles. En el primer nivel confirmamos que aquí están nuestras tablas desde el punto de vista genérico, que es para administrarlas con respecto a sus relaciones. Ahí están, efectivamente, está muy bien. En el nivel 2 podemos observar los datos, de hecho se llama nivel datos, ¿ya? Y vamos a notar seguramente de inmediato que las columnas tienen solo tres formatos: formato fecha, número y texto, ¿ya? Esto lo reconozco como texto, texto, texto. Obviamente esta es columna de fecha, ¿ya? De hecho, aquí aparece qué tipo de dato es, fecha justamente, aquí número entero, ¿ya? También número entero. Y por otro lado, en el lado derecho, vemos también las tablas, pero desde el punto de vista de listado de campos. Tenemos el maestro son los nombres de los empleados. Cierro, entro a remuneraciones, me cambio a la otra tabla. Aquí tengo más ejemplos de números. Aquí tenemos números como en decimales y sin decimales.
tenemos los tres tipos de datos más claros aquí. Texto, porque tiene guión medio, fecha, ahí dice texto, fecha, texto de nuevo, aquí número decimal, 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 pero perfectamente podríamos cambiarlo a número entero, no hay decimales en esta columna. Y bueno, y eso es lo que hemos. Y notemos que los números nunca llevan el formato. Si en Excel estaban muy bien ordenaditos, con puntos de miles, quizás símbolo de peso, ya había un trabajo de formato importante, Power BI no lo retoma eso. Descarta todo lo que es formato de, de los números de origen. Y eso buscando que tenga más eficiencia, por eso que es más ágil, más rápido, por eso puede trabajar con 100 millones de registros. Imagínense que además tuviera que recordarse de las características de cada una de las celdas por separado. Si cada celda tuviera un color distinto, un tipo de letra distinto, imagínense, sería mucho más esforzado el trabajo. Entonces simplifica el formato y parte, todos los números los muestra sin formato. Entonces aquí a veces, no es obligatorio para ver los cálculos, no se requiere, pero aquí por ejemplo podríamos, lo que yo hago por lo menos, les aplico el puntito de miles. Y queda rápidamente con una presentación ordenada. Punto de miles, ¿ya? Ahora hay que hacerlo de a uno. Ya es el precio que se paga por la eficiencia. Es más lento aplicar formato, pero el funcionamiento al final es más rápido. Ya, ahí, sueldo total, puntito miles. Incluso días trabajados también, aunque ninguno tenga 1000 días trabajados, pero cuando ocupemos esta columna en una visualización y lo sume, lo multiplique, ahí nos va a convenir que tenga un formato, que tenga puntito de miles, por ejemplo. Entonces no se va a anotar ahora, pero sí se va a anotar para después. Días de ausentismo, también punto de miles. Después lo vamos a agradecer. Ya, ahí está más ordenado. ¿Ok? Solo son dos tablas. Y la fecha, por defecto, siempre tiene columna fecha y formato fecha larga, como se suele decir. Porque incluye el día de la semana y todo el detalle de la fecha calendario. ¿Ya? Contexto. Pero si no queremos verlo de esta manera, podríamos acá cambiarlo a fecha corta, como se suele decir. La primera opción sería fecha corta. Y no nos afecta en nada. Es más rápido de observar incluso. ¿Ya? Eso es decisión de cada uno. Bueno, y ahora vamos a ir al informe y vamos a comenzar a trabajar las visualizaciones. Entonces, primero vamos a ver lo que ya hemos visto, las tarjetas. No, pero antes de eso, vamos a comenzar por el principio mismo. Antes de las visualizaciones se puede trabajar con la hoja. La hoja a veces se ignora esa posibilidad y no está bien, porque la hoja nos influye mucho en el aspecto de nuestro informe. Entonces, la hoja, no estamos obligados a que se trabaje con una hoja en blanco que es tan, no sé, es como fome, ¿no es cierto? Entonces, la hoja, podemos decidir si la hoja tiene distintas presentaciones, como por ejemplo un color de fondo o una imagen de fondo, o si tiene un efecto de transparencia el fondo. Entonces, eso sería el principio mismo. ¿Y dónde encontramos esas características? ¿Dónde se encuentran? Siempre las opciones de formato, que aquí es donde tenemos siempre en el panel de visualizaciones, después de las visualizaciones, las características para agregar información a las visualizaciones, los campos, y las características de formatos aquí al lado. Entonces, si estamos en una hoja, los cambios que podamos realizar se aplican a la hoja. Como por ejemplo, información de la página, aquí solamente se aplica el nombre de la hoja. Podremos cambiarlo desde aquí. Información de la herramienta, esto es algo que lo vamos a ver más adelante, pero es muy útil, pero explicarlo ahora sería más una pérdida de tiempo porque sería muy teórico todavía. Entonces, no lo vamos a ocupar. Normalmente, si encontramos algo interesante en tamaño de página, podemos decidir qué tamaño, qué proporción de tamaño tiene la hoja. Miren, aquí en tipo, el 16:9 es el tamaño predeterminado, pero podríamos cambiarlo a 4:3, que tiene otra proporción, se fijan, que sobra más por los costados. Proporción carta, podríamos hacerlo coincidir con el tamaño carta. Después, información de la herramienta, que también aparece aquí. Es un truco muy interesante, pero todavía no tiene sentido verlo. Y personalizado, que nos permite definir manualmente las medidas de alto y ancho.
y puede ser incluso, no permite cambiar a decimales, solo en píxeles. Entonces, lo que uno hace, aquí llega una pregunta, no la veo, ¿dónde está la pregunta? Pregunta. Ahí está, chats. Pero no se activa. Aquí. No sé, no aparece. A ver, otra vez. Chats. Alguien está preguntando, parece, ¿o no? Pero aparentemente... Juan Pablo, habla Ignacio. Sí, Marcela me está consultando porque yo soy el administrador de informática para las personas que tengan problemas con la instalación de Power BI. Si se pueden contactar directo conmigo, yo les digo que sí, no hay problema. Ellos todos tienen mi número, así que cualquier problema se contactan conmigo. ¡Qué bueno! Estupendo. Muy buena noticia Eso es lo que entonces. está consultando, así que no hay problema. Cualquier cosa se contacten conmigo, por favor. Ya, perfecto, Okay. muchas gracias. Entonces Gracias a ti. estamos tanto al conocimiento entonces, para cualquier dificultad que tengan con la instalación del programa, que es lo más importante, es el paso 1, sin el cual no podemos dar el paso 2, ¿no es cierto? Entonces, ya, estamos viendo. Lo más interesante de aquí es primero ir al tamaño predeterminado. Entonces recuperamos el tamaño que es como el estándar y después si quisiéramos, este es un pequeño truco, lo cambiamos personalizado. Entonces ahí tenemos las medidas del tamaño estándar. Y si necesitamos un poquito más de espacio a nuestro informe, que ese cambio lo vamos a realizar cuando ya tengamos todas las visualizaciones, le vamos a aumentar el alto, por ejemplo, y vamos a agregar otra fila de visualizaciones todavía más, ¿ya? Entonces, y eso lo podemos realizar a mano, por ejemplo, colocando que el alto sea 1000, o sea 900, ¿ya? Entonces, pero todavía no se justifica, pero eso es lo que estamos revisando por el momento, y lo que sí vamos a ocupar ahora es el fondo de página. Esto era lo que buscábamos. Podemos aplicar, y miren lo que sucede acá, podemos aplicar un color de fondo, ¿ya? Ahí nuestra decisión, si es un color fuerte o más claro, ¿ya? Pero va a suceder algo muy curioso, que el color no se va a aplicar inmediatamente. Y eso se debe a que tiene por defecto utilizado la transparencia. Y esto es un poco curioso que así sea, porque pareciera que la herramienta no funcionara. Pero se debe a que hay que disminuir el porcentaje de transparencia. Lo que sí, lo interesante es que nos ofrece la posibilidad de graduar la intensidad de forma indirecta a través de la transparencia. Podemos graduar la intensidad con el color y además con la transparencia. ¿Ya? Entonces, y ahí tenemos, por ejemplo, un color pastel, como se dice. Y después también tenemos la posibilidad de agregar una imagen. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si queremos un dashboard como en tono amarillo, podemos recurrir a internet y buscar una imagen de color amarillo, por ejemplo. Fondo amarillo voy a buscar. Fondo amarillo en Google. ¿Ya? Y aquí, sección imágenes mejor. Y aquí vamos a tener muchas imágenes que nos pueden servir, podemos elegir entre ellas. La idea es que no tengan una marca de agua también, eso, y lo malo es que la mayoría incluye una marca de agua. A ver, voy a elegir una que no sea tan fuerte, más clarita. A ver, esta podría ser. ¿Ya? Y esta tiene la ventaja de que es pareja, se puede repetir y no se va a notar. Aunque va a ser como un color pastel, ¿no? Mejor que no, porque es igual que un color pastel, que tenga más textura mejor. ¿Ya? La de aquí. Esta se ve bonita en realidad. Ya, aquí no veo marca de agua. Guardamos esta imagen entonces. Guardar imagen como. Vamos a la carpeta material. Y en material voy a crear una subcarpeta que se llama imágenes. Creo una subcarpeta imágenes. Y aquí la voy a guardar. ¿Ya? Le voy a colocar fondo amarillo de nombre. Fondo amarillo. Perfecto, ya tenemos el archivo que vamos a utilizar. Entonces ahora desde Power BI presionamos agregar imagen
cambiamos a la carpeta material, imágenes, y ahí te encontramos la imagen de fondo. Aceptar. Y esto es normal. El tab no tiene, sería un sacarse la lotería, que tenga la imagen justo en la proporción y tamaño exacto del lienzo. Entonces, para esas situaciones que se hace, se aplica ajuste de imagen. Y se pueden colocar o ajustar o rellenar. Si colocamos ajustar, ahí cambia, lo estira, se podría decir, lo suficiente hasta que cubre todo. O rellenar, lo va repitiendo teóricamente, va replicando la imagen, de modo de no estirarla, pero la va repitiendo, sin que, ahora depende de la imagen si eso se va a notar o no. Aquí parece que funcionó bastante bien. Le voy a quitar transparencia porque, no, le aumenté la transparencia. Le voy a quitar transparencia, ese sería el color original. No se ve mal, lo voy a mantener. Ya, entonces, fíjense, ya tenemos un color de fondo. Ahora vamos a comenzar a revisar las tarjetas desde lo más simple a lo más complejo. Vamos a comenzar por la tarjeta. La tarjeta es lo más básico de todo. Vamos a agregar entonces una tarjeta. Ahí ya está agregada. Juan Pablo, Y cuénteme. consulta en el nivel más bajo que es como el enlace. ¿Basta con que estén enlazada la tabla con una línea y ahí ya están enlazadas? ¿O hay que hacer más tipo de conexiones? En enlace de hipervínculo, Mm, ¿no? no, en las tablas, en el nivel más bajo. No, Ya. no me aparece el modelo, el modelo. Ah, ya, Eso. ya, sí. En la relación, claro, esta línea de enlace Con eso basta. aparece, hay un comportamiento, suele aparecer automáticamente si coincide que hay una columna con el mismo nombre y con el mismo tipo de datos. Si se dan esas dos características, la relación suele aparecer automáticamente. Pero Ya, si ok. no, la idea es que esto está hecho para que el usuario las cree manualmente. Pero está activado para que se creen automáticamente solo si se cumplen con esas dos, si se cumple con esas dos características. ¿Ya? Pero de todas maneras, a veces es más sano eliminarlas incluso y crearlas uno mismo. Eso dicen generalmente. Pero aquí es bastante simple, no hay muchas posibilidades de error. Entonces, vamos con la tarjeta. Entonces aquí, la tarjeta solo va a entregar un resultado. El campo que utilicemos, recuerden o tomen en cuenta que la información básica que se ocupa siempre es la columna, no se ocupa la celda, como en Excel. Parte de la unidad columna. Entonces, lo único que podemos agregar a las visualizaciones son columnas. Entonces, la columna que agreguemos, todas se pueden utilizar, se va a resumir en un solo resultado. Ahora, esa columna es de texto, nos va a ajustar a que ese texto lo va a mostrar con función primero o con recuento. ¿Ya? Por ejemplo, si colocamos estado civil de la tabla maestro, va a mostrar aparece casado, porque es el primer dato que aparece en esa columna. Si vemos aquí, este es el campo que ya quedó ingresado a la tarjeta, quedó ingresado y aplicándose la primera función de resumen. Entonces hay 4 funciones de resumen aquí para operativa. El primer registro de la tabla no significa que sea el mayor o el menor, es el que aparece primero, comienza por un registro de nombre casado. Y el último registro de la tabla coincidió, podría haber sido de nuevo viudo. El último registro es viudo, pero podría haber sido de nuevo casado. ¿Ya? Después tenemos el recuento, obviamente, que ahí contabiliza solamente 4, pero este es el recuento distintivo, y el recuento distintivo en el fondo sin considerar valores repetidos. Hay 4 valores diferentes, porque está soltero, casado, separado y viudo. Son los 4 valores que se repiten. Y después el recuento, que en el fondo aquí en la perspectiva cuenta la cantidad de celdas en el fondo, ¿ya? Sin tomar en cuenta que sean únicos. Entonces, bueno, ahí tenemos la forma de comportarse una tarjeta con respecto a un campo de texto. Ahora, si lo que agregamos es un campo de número, por ejemplo, edad, lo que aplica automáticamente es la función, ahí se activa una cantidad mayor de funciones de resumen, y por supuesto la automática es suma. Pero nosotros tenemos la posibilidad de elegir por cualquiera de las que está en la lista. Podríamos recurrir a promedio, la edad promedio, entonces ya sabemos en la empresa de 29 años. Y así, etcétera. O la edad más baja de entre todos los empleados es de 24.
Y así sucesivamente. La edad más alta en esta tabla es de 66. Y así, lo mismo, recuento distinto. Bueno, para la edad quizás no tiene mucho sentido, pero está la división estándar, varianza y mediana. Y después tenemos además el mostrar valores como, que acá no tiene mucho sentido. Esto es más bien para tablas y matriz. ¿Ya? No lo vamos a ver en este momento. Entonces, podríamos colocar la edad promedio. Sería una estadística útil. ¿Ya? Ahora, detalle. Veamos el formato también. ¿Ya? Un aspecto del trabajo Power BI que es la presentación. No solamente lo valioso es el aspecto técnico, saber bien manejar la herramienta en sus fórmulas, en la parte más científica, sino la presentación también tiene harta técnica y hace un cambio que se nota mucho. No es lo mismo ver un informe desordenado, poco atractivo, que un informe que puede ser incluso más simple, pero al tener buena presentación impacta mejor, impacta como algo más avanzado. ¿Ya? Entonces vamos a ver lo que son los formatos. Primero, la tarjeta suele tener un tamaño fuente muy grande. Tiene un tamaño, creo que es 42, y eso es exageradamente grande. Vamos a ir al botón de formato, y general normalmente no se ocupa nunca. Lo que muestra es la posición y el tamaño. Pero esto se maneja normalmente a mano. El tamaño lo cambiamos generalmente moviéndolo desde esos como marcadores que se ven en el contorno, y la posición arrastrándolo simplemente. ¿Ya? Entonces no se justifica utilizar general. Pero etiqueta de datos sí, mucho. Es lo más importante, porque aquí encontramos lo que es el color, el tamaño, las unidades y el tamaño y el tipo de letra. Está todo lo que está lo más importante de la tarjeta. El color se refiere al color de fuente. ¿Ya? Está bien ese color. Las unidades, en este caso, no se aprecian. Cuando estaba en suma, lo estaba simplificando con miles, creo, aparece miles. Ahora no va a influir, pero deberá estar en ninguno. Pero ahora no se va a notar. Cuando es una suma, afecta más. Tamaño texto, aquí está justamente para reducir. Podemos con un 20 mejor. Ahí está mejor, para que tengamos más espacio. Y familia de fuente, aquí tenemos la posibilidad de elegir cualquier tipo de letra. ¿Ya? No existe la negrita. Si quieren un texto más grueso, hay que elegir una tipografía que sea más ancha. Pero el botón negrita, lamentablemente, no ha sido incluido. ¿Ya? Entonces ahí podríamos, que si quisiéramos, pero se ve bien así en todo caso, yo no lo voy a cambiar. Y luego lo que se suele realizar, otro formato, no vamos a revisar todo en todas las características informáticas, porque son muchísimas, ¿no es cierto? Vamos a destacar lo que es necesario de manejar. Voy a ensanchar un poco para que se pueda ver todo el nombre del formato. Ahí está el nombre completo. Esto no lo vamos a ocupar todavía. Voy a contraerlo para recuperar espacio. Bueno, entonces, se fijan, aquí hay un formato muy importante. La etiqueta categoría es el nombre de la función que se está ocupando, del cálculo. Ya es promedio de edad, significa eso. Lo podemos desactivar. ¿Por qué? Porque lo voy a colocar como título. Entonces, estaría de más mencionarlo dos veces, lo voy a desactivar. ¿Ya? Entonces, para eso normalmente se ocupa. Y este es el color de fuente de la categoría de la etiqueta. No lo vamos a ocupar, así que no influye. Ajuste automático de línea, esto no. Título sí. Título normalmente en todas las visualizaciones no está activo al principio. Entonces hay que activarlo primero con el switch. Y después vamos a poder escribir. Y escribamos entonces edad promedio. Edad promedio. Y va a aparecer. ¿Se fijan? Y luego, algo que es necesario, normalmente es centrar aquí, botón centrar el título, y decidir el color. Yo voy a trabajar todo en color amarillo, más oscuro o más claro. ¿Ya? Casi un café oscuro va a ser. Entonces, pero el café oscuro va a ser el fondo. La fuente va a ser más clara, va a ser incluso un blanco. Voy a probar un blanco. Ahora no se va a notar, pero cuando coloque el color de fondo, que va a ser un café oscuro, y miren cómo lo voy a crear. Podría seleccionar desde aquí, podría ser ese algo adecuado. ¿Ya?
Y está bien en realidad, pero quiero que revisemos algo más para que lo conozcan, que es más colores. Más colores es uno de los cambios relativamente recientes. Más colores antes no era como lo vemos ahora, era mucho más básico. Ahora, cuando se activa esta paleta, podemos ir arrastrando y fíjense que se va aplicando automáticamente a la visualización. Y entonces podemos evaluar como en directo, en vivo y en directo, qué color nos gusta más. ¿Ya? Yo lo voy a dejar ahí. Listo. Entonces les aconsejo hacer eso. Y también acá pueden cambiar como la tonalidad base y después hacer lo mismo. ¿Ya? Entonces muy interesante. Voy a tratar de dejarlo como estaba antes. Por ahí más o menos. Ya. Salimos. Entonces ya está listo el título. Ahora, ¿qué faltaría? Quitarle el color de fondo. Así se va a ver mejor todavía. Entonces, hay un formato que es el fondo. Y el fondo, podemos hacer dos cosas. Le podemos añadir transparencia, que no es una mala idea, o lo podemos desactivar. Pero se ve mejor con algo translúcido, ¿no es cierto? Y luego, incluso este color, pero esto ya sería para más adelante, se le puede activar un formato condicional que evalúe el resultado. Formato condicional es que cambia el formato dependiendo de una regla que tiene programada o configurada. Este color podría cambiar dependiendo del resultado. O imaginemos que la edad es sobre 40, entonces que tenga otro color de fondo, o si es sobre 50, otro color, etc. ¿Ya? Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, y también algo importante es el borde. Le da un toque. Si colocamos el borde, le da un toque como de más estilo, se puede decir, y el borde lo podemos redondear, que le llama en este caso radio. Entonces lo podemos redondear y ahí se va a ver un poquito más elegante. ¿Ya? Entonces eso básicamente. Ahora voy a reducirlo, por ahí bastaría, con ese tamaño basta. Bien, ahí tenemos el primer objeto. ¿Ya? Vamos a colocar. Ahora, si queremos una estadística, terminamos la de promedio. Si queremos una estadística que tenga, similar a esta, pero que tenga, y como propiedad básica, la tarjeta solo soporta un campo. Si lo intentan, van a reemplazar si agregamos, por ejemplo, los números de hijos. Van a reemplazarlo. ¿Ya? Entonces, solo soporta uno. Voy a volver a agregar edad, volver a colocar promedio. Ya. Y los decimales, se puede eso controlar. Se nos estaba escapando. Etiqueta de datos y posición de decimales. Podemos decidir aquí, con eso basta. Y bueno, está redondeado. Si no quisiéramos que redondeara, tendríamos que crear una fórmula que estuviera configurada para que no redondee. Si trabajamos directamente con columnas, tenemos que aceptar que hay un comportamiento predeterminado automático. ¿Ya? Pero luego vamos a ver varias clases, vamos a enfocarnos bastante, va a llegar el momento de solo ver lo que son las fórmulas. Pero las 3 primeras clases, quizás incluso las 4 primeras, van a ser solamente de visualizaciones, lo que es la parte rápida del programa. Entre comillas, porque todo también demora de cierta manera. Y después vamos a tener una segunda etapa que solamente nos vamos a concentrar en fórmulas, ¿ya? Que van a ser otras 4 clases aproximadamente. Bueno, entonces tenemos promedio. Podríamos agregar una segunda tarjeta para variar un poco, que esto se vaya poblando. Segunda tarjeta. ¿Y qué podríamos agregar? A ver, la cantidad de hijos promedio también. Edad promedio, número de hijos promedio. Entonces voy a tomar hijos, también voy a cambiar a promedio. Y miren lo que vamos a hacer. No necesitamos, aunque en esta etapa tan inicial serviría de práctica, pero también hay que enseñar los atajos. Podríamos, en vez de hacer todos los cambios que realizamos en la primera tarjeta, tenemos también la posibilidad de traspasar este formato a la tarjeta actual. Lo que se llama comúnmente copiar formato.
Es posible, y es muy simple, miren. Tomamos el objeto que ya tiene el formato pulido y listo, presionamos el botón copiar formato, es muy simple, y el puntero queda listo para ahora seleccionar el objeto que queramos que aplique el mismo formato que el original. Hacemos un clic y ahí quedó automáticamente aplicado. Lo que falta es describir el título, pero está todo funcionando, está operativo. Entramos, entonces lo seleccionamos, entramos al título y coloquemos también edad promedio. Edad promedio. Ahí estaría. No, perdón, esto es hijos promedio. Hijos promedio. Hijos promedio. Ahí está. Hijos promedio. Ahí está. Bueno. Después existe otra visualización que es la tarjeta de varias filas, que justamente es la siguiente. Parece un gráfico, este icono yo encuentro que despista más que orienta, porque pareciera ser un gráfico. Y es una tarjeta que permite más de un campo, incluso más de un nivel, y eso es muy interesante. Entonces, vamos a agregar. Siempre que uno comienza a agregar una visualización, hay que deseleccionar, porque si mantienen la selección de la visualización anterior, va a suceder que reemplazan la visualización que tienen seleccionada por el icono que acaban de hacer clic. Entonces, deseleccionamos, un clic afuera, y ahora empezamos con la tarjeta. Voy a crear una tarjeta que va a ir justo acá abajo. Incluso podemos calcular el tamaño antes de completarlo, por ahí podría ser. Y también es una tarjeta, pero incluye la posibilidad de agregar varios resultados, lo que en el fondo son varios campos. A ver, vamos a imaginar la información en este caso que tenga que ver, podría ser con la cantidad de empleados y la cantidad de días trabajados y ausentismo. Podría ser eso. Vamos a ver, vamos a ir construyéndolo de a poco. Entonces, cantidad de empleados, ¿cómo no llegaríamos a ello? Todas las columnas nos pueden servir. ¿Ya? ¿Por qué? Porque para saber la cantidad de empleados tenemos que utilizar la función contar o recuento. Y contar es la única función que puede ser ocupada con todas las columnas. Eso que no se lo olvide. No es lo mismo sumar cualquier columna, pero sí es lo mismo contar cualquier columna. Si es un contar que no tiene más características, si que tiene un contar especializado, en ese caso sí, algo parecido a un contar sí. Un contar sí debe ser la columna correcta también, pero si es un contar en general, todas las columnas son útiles. Entonces, ¿cuál es la que nuevamente se ocupa? Una que tenga un nombre que seguramente sea más correcto como etiqueta, como encabezado, pero no es que sea la columna correcta. Voy a ocupar el root, por ejemplo. Lo agrego. Y lo que hace primero está mostrando los elementos, sin resumir. Entonces, no, lo vamos a decir, pues si fuera primero, me mostraría el primer root. Tampoco es lo que nos sirve. El último tampoco. El recuento distinto nos diría cuántas personas hay con el primer root. Deberá ser uno solo. Solo uno. Distinto. Y el recuento convencional. Ahí está. Entonces son 1999, que es la cantidad correcta. Y luego necesitamos aplicar formato. ¿Ya? Vamos a quedar con la misma apariencia de arriba, pero lo primero nos vamos a preocupar en la etiqueta de categoría, que acá arriba se la desactivamos. Aquí en este caso no nos conviene desactivarla, porque vamos a acumular varios cálculos y la etiqueta categoría va a explicar qué cálculo tiene asociado. Entonces vamos a ir aquí, etiqueta de categoría. Y el nombre, disculpen, el nombre se lo podemos ajustar directamente en el campo que quedó añadido. Hacemos doble clic, podemos cambiarlo por número empleados. Número empleados. Enter, ya está. Ahora agreguemos otro cálculo. A ver, podría ser total de hijos.
¿ya? Para que sepamos cuántos hijos hay en la empresa. Agregamos entonces también el campo hijos. Ahí tenemos hijos. Podríamos también colocarle para que tenga como el mismo formato de etiqueta, número también, número de hijos. ¿Ya? Y luego, podría ser el costo por carga familiar. También lo agregamos. Ahí está. Pero veamos qué función está ocupando. Si está utilizando suma. Entonces sería total cargas, le vamos a llamar. Total cargas. Ahí tenemos otra estadística. Y bueno, y ahora para tener más estadística, parece que necesitamos más la tabla de remuneración. Tu menciones es bastante más. Podríamos colocar total ausentismo. ¿Ya? Entonces ahí tenemos total ausentismo. Total ausentismo. Entonces, dentro de todos los meses, que son 9 meses, se han producido 61.000 días de ausentismo. ¿Ya? Eso es lo que ha sucedido. Bueno, entonces, lo vamos a dejar hasta ahí. Ahora vamos a preocuparnos de la apariencia. Aquí tengo una apariencia similar para que mantenga como un estilo el informe. Vamos a copiar el formato ahora, entonces. Tomamos esta tarjeta, copiar formato, y lo traspasamos. El detalle que nos desactivó, como aquí estaba desactivada la categoría, lo desactivó también. Pero es muy rápido recuperar. Y falta escribir el título. Entonces, voy a ir al formato para ello y reactivamos las categorías, las etiquetas. Ya, muy simple. Y en título está Juan activado. Pablo, Cuénteme, Enrique Avendaño por acá. por supuesto, dígame. Consulta para ir insertando campos en, llamemos, donde tú tienes esos datos. Yo estaba tratando, pero no logré porque iba arrastrando, por ejemplo, el campo nombre hacia donde está tú trabajando y después me borra el anterior. Claro, es que está ocupando, eso debe ser señal de que está ocupando la tarjeta básica, no la tarjeta de varias filas. Que acá Ya, en realidad hay dos distintas. ok, me queda claro. ¿Ya? Gracias. Entonces, vimos, claro, bueno, eso ya ahora se ve claro, pero serían dos ejemplos de tarjeta básica y este sería un ejemplo de tarjeta de varias filas. Y luego vamos a pasar a otra visualización. Vamos a empezar con tabla, después con matriz y después con segmentador. Entonces, pero falta el texto del título. Entonces vamos a ir a título y escribimos el texto que podría ser resultados básicos, lo voy a llamar simplemente resultados, pero en mayúscula, resultados básicos. Ahí estaría. ¿Ya? Y necesita, puede ser un poquito más angosto, más bajo. Ahí tenemos. ¿Ya? Entonces estaría lista esta tarjeta. Ahora vamos a ver, en realidad primero vamos a ver el segmentador. Y después vamos a entrar más de lleno en lo que son la parte numérica. La parte numérica principal es tabla y matriz. Entonces, pero vamos a ver algo más básico primero, que es el segmentador, pero muy imprescindible. Es clave conocer bien los segmentadores, porque hay varios tipos de Una segmentadores. consulta. Cuéntame, Mira, Rodrigo. en la tarjeta de varias filas tuviste una visualización de dos columnas. Exacto. ¿Cómo llegaste a poder generar las dos columnas? Porque a mí los datos se me Sí, reflejaron en cuatro entiendo. columnas. Sí, entiendo. Eso va a estar en función como de la proporción de ancho y alto. Si es muy ancho, no va a ser necesario que tenga más de una fila. Entonces, de acuerdo al tamaño que se le vaya dando a la tarjeta. Ya, no, bueno, agrandé la tarjeta, la volví a un tamaño menor y no, se me desaparecen las otras cuatro columnas. Ya, quizás ¿está seguro que está ocupando tarjeta varias filas? Sí, sí, Sí. sí, sí. Entonces, bueno, eh,
Veamos su... No, mira, aquí, ahí lo acabo de activar. ¿Cómo? Aquí me acaba de aparecer las dos columnas. Ah, ya, ahora resultó. Sí, Ya, qué bueno. vale, gracias. No, de nada. Bueno, entonces veamos los segmentadores. Como vamos a comenzar a mencionar, los segmentadores tienen varios trucos. Primero, no es un único segmentador. Hay 3 o 4 tipos de segmentadores dependiendo del tipo de dato y dependiendo de algunas configuraciones que se pueden elegir. Entonces, pero primero que nada hay segmentadores principalmente de texto y de número. ¿Ya? Hay tienen presentaciones distintas. Vamos a agregar el segmentador antes que nada. Ya, lo voy a agregar por este otro lado. Ahora aquí vamos a tener los segmentadores. Y, bueno, y desde maestro, por ejemplo, vamos a elegir un segmentador para estado civil. Entonces, este sería un segmentador de lista, orientado a columna de texto. ¿Ya? Entonces, como el más característico. ¿Qué se puede hacer con este segmentador? Bueno, también le podríamos, entre todas las visualizaciones se puede intercambiar formato. Se puede copiar formato entre todas las visualizaciones. Pero antes de aplicarle formato, ¿qué presentaciones podemos encontrar? Primero nos vamos a enfocar aquí, nos vamos a centrar solo en este objeto. Primero, si entramos a esta pestañita, bueno, aquí el sentido para el cual se crea es un botón más dedicado a filtrar, se podría decir. Debemos ver que los resultados se van ajustando instantáneamente. Y esto ya vemos que viene como prediseñado una programación de funcionamiento dinámico automático. Esto en Excel no es tan rápido. En Excel podemos crear una tabla dinámica y agregarle un segmentador, pero solamente se va a filtrar la tabla dinámica en la cual se creó, no las otras. Aquí el segmentador es operativo para todo el dashboard automáticamente. Ahora, eso después, si es necesario, se puede personalizar y lo vamos a aprender. Entonces, este primero es el funcionamiento normal, básico del segmentador. Con control podemos sumar otra selección si queremos, igual que siempre, se podría decir, si añadimos la tecla control, podemos ir sumando selecciones. Si no presionamos control, las selecciones se reemplazan. ¿Ya? Luego tenemos esta otra posibilidad. Entramos aquí a esta pestañita y lo podemos transformar en un menú desplegable. ¿Ya? Y lógicamente esto se utilizaría más bien si no tenemos suficiente espacio. ¿Ya? Si queremos optimizar el espacio que nos queda, queremos utilizar los segmentadores, pero que no ocupe mucho espacio, entonces esta presentación es ideal. ¿Ya? Ahí podríamos, primero desplegamos y después filtramos. ¿Ya? Incluso, el segmentador no es como una tarjeta, no está limitado a una sola columna. El segmentador puede tener varios campos consecutivos, y eso se muestra como si fueran en realidad varios niveles. Podría haber después, a ver, pensemos, el género. Podría ser soltero y por género, por ejemplo. Después. Juan Pablo, consulta. ¿Sí? ¿Podemos tener también varios segmentadores? También sí, por supuesto. Eso es ya decisión personal. ¿Y se alinean Todos los igual? objetos se pueden aplicar varias veces, todas las veces que uno quiera. Ya, pero a lo que voy yo, y trabajan igual juntos. Sí, siempre el Ok. resultado de las otras visualizaciones es el resultado de todo lo que esté segmentado. O de la Ok. selección común o grupal de todas las selecciones, de todas las segmentaciones. Pero eso lo vamos a aprender a configurar también, porque si es así, que todos segmentan de forma cruzada, si no se aplica un cambio, pero si vamos a descubrir que se puede configurar esa parte y podemos personalizar de modo que, por ejemplo, un segmentador solo cambie una sola visualización, o cambie todas menos una. ¿Ya? Podemos aislar una visualización del resto, se podría decir, de modo que no afecte el filtrado que otras puedan realizar. ¿Ya? Entonces, pero vamos a seguir viendo primero las variantes de segmentador. Entonces, de esta manera, claro, no se va a apreciar mucho porque como está como lista de desplegables, queda menos visual, pero ya tenemos ahí la posibilidad de desplegar, se fijan, por 2 columnas consecutivas. ¿Ya? Si lo devolvemos a la vista de lista,
ahí efectivamente podemos expandir y filtrar. Imaginemos que solo queremos ver los hombres separados. Entonces, expandimos separado y seleccionamos hombre. Y tendríamos ese resultado realmente. ¿Ya? O podríamos tener un segmentador aparte para poder hacer esta combinación en paralelo por completo. Perfectamente. Puede estar de esta manera o podría estar creando otro segmentador. Voy a volverlo a crear. Y en el otro que esté el género. Pero claro, aquí está afectando que ya está filtrado. Esto demuestra que el segmentador afecta todo el dashboard, está incluso otro segmentador de la misma columna. Entonces, bueno, lo lógico sería que no estuviera género aquí, si va a estar de forma independiente. Entonces, lo voy a quitar ahora, eso era una demostración. Le quito género. Y ahora se ven los dos por separado. ¿Ya? Ahora, otra presentación muy importante es que se vean como baldosas, que lo denomino yo. Se vean como cuadraditos, y eso lo podemos realizar, y es solamente para campos de texto. Si lo tratan de realizar con números, se desactiva, no existe esa opción. Vamos a general, cuando es un segmentador con campo de texto, en la pestaña general, que normalmente nunca la ocupamos, ¿se acuerdan? Porque lo único que muestra es tamaño y alto, pero en el caso del segmentador, aparece la columna orientación. Entonces, la orientación por defecto es vertical, pero si elegimos horizontal, en realidad realiza una transformación y lo convierte como en recuadro o baldosita. ¿Ya? Entonces, ahí lo mismo, si quisiéramos acá también, horizontal. ¿Ya? Y bueno, depende, en las baldosas se van a acomodar dependiendo del tamaño. Si detecta que es más alto que ancho, quedan de esta forma. Si detecta que es más alto, claro, si más ancho que alto, nos acomoda como una sola línea. ¿Ya? Entonces, y esto le va dando más dinamismo al dashboard. Podría estar de esta forma, seguramente. Pero todo esto es subjetivo, influye nuestro gusto, ¿no es cierto?, el estilo que queramos darle. ¿Ya? Son posibilidades. Ahora le voy a aplicar, en este caso, aquí podríamos evaluar que tenga título, porque los botones ya dan a entender claramente su temática, ¿no? El título estaría como redundante. Distinto a las tarjetas que no sabríamos qué representan estos números. Pero estos botones en realidad se dan a entender por sí mismos. Entonces vamos a copiar el formato para mantener como el estilo similar, pero el título lo vamos a activar y le vamos a quitar la categoría, porque esto también está redundante. Y le vamos a dar un color a los botones también. Eso hay que mejorar. Entonces voy a aplicar formato mejor a este y luego lo voy a traspasar cuando ya esté terminado al siguiente. Entonces, ¿qué cambios podríamos realizar? Color del esquema. A ver, general, sería control de selección. Primero el color de fondo de los botones. Aquí no está. Sería elementos. En elementos se encuentra. Color de fondo, ¿se fijan? Ahí está. Color de fondo va a ser... Podría ser el mismo color del título que está aquí. Estos son los colores ocupados. Y el color de fuente sería blanco. ¿Ya? Ahora ocurre algo, una situación especial. Esto es la etiqueta de categoría, que en este caso en las tarjetas aparece abajo, pero en el segmentador aparece arriba. Esta es la etiqueta de categoría. Pero aquí le llama encabezado de segmentación. ¿Ya? ¿Qué pasa? Que el encabezado de segmentación viene también con esta pestañita y con el botón borrar, que estos son como herramientas útiles. ¿Qué pasa si desactivamos el encabezado de segmentación? Vamos a perder esos botones. Se ve mejor, pero perdemos. Ahora, si no los vamos a ocupar, está bien, pero es una decisión que tenemos que tomarla en cuenta. Si no vamos a cambiar, no nos interesan esas opciones, lo desactivamos. Pero si nos interesan, entonces tenemos la posibilidad de borrar mejor el texto, que no diga estado civil. Pero igual queda como muy
Bueno, así se ve, tampoco se ve mal. No se ve mal tampoco, ¿no es cierto? Pero yo por lo menos, pero esto es subjetivo, yo por lo menos lo desactivaría. ¿Ya? Funciona perfecto sin esa pestañita. Y ahora, copio el formato. Entonces el segundo va a quedar automáticamente terminado. ¿Ya? Y podría ser más pequeñito en realidad, no se requiere tanto. Podría ser ahí, con eso basta. Lo que yo echo de menos son controles de tamaño. Que aquí tenemos alinear. Esto es interesante. Podemos seleccionar los dos con control. Selecciono los dos y en alinear puedo decir que se alinea desde arriba, por ejemplo. Entonces uno sabe que es 100% seguro que quedó alineado en el borde superior. Pero no hay de tamaño. Podríamos decirle mismo alto. Y eso no existe, lamentablemente, lo he buscado antes. Tenemos alinear a la izquierda, centro, derecha, arriba, medio, parte inferior. Pero no hay más que eso. Bueno, está bien así. Entonces ahora veamos las tablas. ¿Ya? Entonces ahí podemos seleccionar, por ejemplo, casado y las mujeres. Y ahí sabríamos el resultado en ese sentido. ¿Ya? Bueno, empecemos con las tablas ahora. Agregamos una tabla, deseleccionamos, o si no cambiaríamos este objeto. Deseleccionamos y iniciamos una tabla ahora. Lo voy a agregar aquí. ¿Ya? Y la tabla tiene un sentido de funcionamiento. Una tabla siempre se podría decir que es sinónimo de columnas. Los campos que se agregan como columnas, a menos de que sean campos numéricos, donde tiene la tendencia a resolverlos como un resultado, más que mostrar sus valores. ¿Ya? Pero no genera una estructura de etiquetas de fila y etiquetas de columnas como las tablas dinámicas. ¿Ya? Se generan solamente columnas, eso es lo que genera tabla. Si queremos una estructura que tenga etiquetas de fila y etiquetas de columna, eso lo vamos a lograr con una matriz. ¿Ya? Entonces tenemos esas dos alternativas. Tenemos columna, entonces aquí podríamos, por ejemplo, colocar las nacionalidades. Ahí tenemos las nacionalidades que existirían. ¿Ya? Y luego podríamos tener, a ver, desde esta otra tabla, las áreas, por ejemplo. Y ahí se multiplican, se realizan más cruzamientos de datos. Por país, ahí está el conjunto. Las áreas son alrededor de 6. 1, 2, 3, 4, 5, son 6. Entonces tendríamos también para cada país. Esto sería más conveniente en una matriz, porque vamos a lograr este tipo que se muestre de esta forma, que no se pueda agrupar. Lo ideal sería que áreas tuvieran columnas y Argentina o países en realidad estuvieran filas. Pero así es el funcionamiento de las tablas. La idea es que funcione de esta manera. ¿Ya? No voy a colocar área en realidad, se expande demasiado. Y podríamos tener de esta manera, por ejemplo, un cálculo. Podríamos tener el sueldo. Aquí se cerré sin querer. Podríamos tener el sueldo total. Y eso sí lo va a resumir. No es solamente un listado. Si se agregan columnas numéricas, va a estar programado para desarrollar resultados en función de la columna anterior. ¿Ya? Entonces, y aquí digamos, también, igual que antes, si es columna numérica, nos ofrece todo este listado de funciones de resumen. Estaría el total, podríamos agregarlo por segunda vez y tener el promedio. ¿Ya? Pero en esta segunda vez, aplicamos promedio. ¿Ya? Ahora hay que trabajar el encabezado porque está muy ancho. Entonces aquí escribimos sueldo promedio. O más bien promedio solamente, porque en el título vamos a colocar sueldos. Entonces, promedio. Nada más que promedio. Y acá solamente total. Y vamos a ajustar después un título que diga sueldos. ¿Ya? Bueno, y podría ser también cantidad de funcionarios. Entonces agregamos, desde maestro mejor,
¿Por qué desde maestro? Porque hay una perspectiva que es bueno tenerla siempre en cuenta, que es sobrecargar lo menos posible el funcionamiento del archivo. Aunque uno puede pensar que el programa es prácticamente todopoderoso, en realidad el rendimiento va bajando dependiendo de qué forma vayamos resolviendo nuestras fórmulas, nuestras medidas, nuestras columnas, ¿ya? Todo eso va a ir ocupando más o menos recursos. ¿Y qué ocurre? Si quiero contar la cantidad de empleados, pero para contar la cantidad de empleados ocupo la tabla de remuneraciones. Resulta que remuneraciones tiene 17.000, casi 18.000 registros. Tendríamos que aplicar un recuento distinto para saber cuántos son sin considerar los repetidos. Y eso va a mostrar los resultados, pero va a ser un mayor esfuerzo. Va a requerir más procesamiento. Y en cambio, si contamos desde la tabla maestro, no va a tener necesidad de aplicar un recuento distinto, porque aquí son únicos los roots. ¿Ya? Entonces, dale, si vamos a contar los empleados, lo lógico es ocupar la tabla maestro. Si ocupamos remuneraciones, no es que el programa va a tener problemas, pero desde esa perspectiva de rendimiento vamos a estar ocupando más recursos de los necesarios. Y entonces no es necesario. Voy a ocupar root mejor de maestro. Y primero lo mostró como listado. Generó una lista de seguramente 17.000, porque está combinando las dos tablas, entonces al final genera 17.000 registros. Pero si cambiamos a otra, está en no resumir. Entonces ahora presionamos recuento y esto va a cambiar. Y colocamos empleados. Ahí está mejor. Y listo, lo vamos a dejar hasta ese punto. ¿Ya? Y ahora la etapa de formato. Trabajemos la etapa de formato ahora. Bueno, la tabla tiene más formatos que una tarjeta y un segmentador. Primero, hay un formato especial de tabla que es el estilo. ¿Ya? Igual que en Excel, en las tablas hay estilos de tabla, voy a agrandarlo para que se destaque. Incluso, si uno quiere verlo con máximo detalle, existe aquí un botón que se llama modo enfoque, que no existe en las tarjetas, pero en las tablas y en los gráficos también. Entonces aquí si entramos en modo enfoque, entramos a hoja completa. ¿Ya? Entonces, pero voy a regresar al informe. Entonces siempre podemos entrar a vista hoja completa para ver, si fuera una tabla con muchos cálculos, es lo recomendable si queremos estar un momento revisando los resultados. Tenemos esta presentación que es lo más amplia posible. Bueno, entonces, tenemos acá, podemos cambiar el estilo, está en el predeterminado que tiene bandas, colores en bandas, como se dice, alternadas, podría estar sin banda, así de esa forma. Podemos elegir o con estilo mínimo, eso se ve igual bien ordenado, o encabezado en negrita, eso también se vería muy bien. Después filas alternas, esta, otra presentación más, filas alternas en contraste, fija, entonces tenemos bastante alternativas. Después filas llamativas, después llamativas con encabezado negrita, disperso, eso es más separado, y comprimido, es lo mismo pero más compacto. Entonces, bueno, difícil decisión. Para los predeterminados, voy a dejar el disperso, ¿ya? Pero lo voy a cambiar después con otras opciones de formato. Está el disperso, voy a cambiar el color de encabezado y abajo también después. Bueno, entonces, pero antes de continuar, nos falta el título, ¿no es cierto? Para que no se vea tan distinto, vamos a colocar el título. Entonces salimos de estilo y entramos, activamos, a ver, es que podemos copiar el formato, eso en realidad deberíamos haber empezado por eso, es que si copio el formato se va a alterar el formato original, entonces primero mejor revisémoslo. Entonces ahí tenemos, como ya estamos viendo, aquí, disculpen, el estilo que ya lo revisamos. Después tenemos la cuadrícula, que la cuadrícula representa todo. Cuadrícula en el fondo es como decir celdas.
y hay celdas en todas las ubicaciones de la tabla, tanto en encabezados como en resultados. Entonces, en el fondo abarca todo. Y lo que cambiemos en cuadrícula se cambia en toda la tabla. ¿Ya? El tamaño de texto, por ejemplo, que es para lo cual generalmente uno más lo ocupa. Podría aumentar el tamaño fuente de todos los contenidos dentro de cuadrícula. Yo lo voy a dejar igual en todo caso. ¿Ya? Y bueno, ahí tenemos espaciado. Ahí podríamos ir reduciendo ese espaciado si queremos. Después lo redujo un poco. Y así, otras alternativas más. Encabezado de columna, aquí podríamos cambiar el color. Pero lo voy a cambiar después de copiar el formato. No me voy a preocupar antes mejor. Pero aquí tenemos color de fuente, color de fondo. El esquema es algo que aporta muy poco. Es como el marco. Está solo arriba, solo abajo. Es imperceptible en realidad. Entonces, normalmente uno no se preocupa de esto. ¿Ya? Ancho columna automáticos tampoco influye mucho. Alineación tan automático. Aquí podemos decir que sea centrado, por ejemplo. Eso puede ayudar. Tamaño de texto también puede ayudar. Pero solo el encabezado. En valores también. Todo lo que cambiemos va a ser solamente para la parte interna de la tabla. Color de fuente, el de fondo. Entonces aquí podemos trabajar para darle el aspecto que nosotros queramos lograr. Vamos a cambiar totalmente de forma manual el aspecto. Alternar color de fondo, que aquí no está. Podríamos alternarlo, a ver, con un gris. Ahí se alternó. ¿Ya? Esquema. Ese, no, ya lo vimos, no influye. Y el total. El total puede estar desactivado o activado. No es obligatorio que esté el total. ¿Ya? Entonces, ojo, interesante desactivarlo. Tamaño de texto del total también podríamos cambiarlo. ¿Ya? Formato de campo, nacionalidad, y aquí podemos, por columna, podríamos darle colores de fuente y de fondo. Entonces, la columna es como una unidad, entonces también podríamos seleccionando por columna, a ver, podría ser el total, aunque el total ya está, posición, fuente, esto parece que es nuevo, me parece que antes no estaba. Bueno, se fijan, hay mucho para modificar, ¿ya? Luego está el borde, que es lo mismo de antes, el borde de contorno, la sombra, y el fondo. El fondo se puede desactivar y se ve muy bien así. ¿Ya? Pero lo que vamos a hacer, en realidad, siempre tuvimos esa idea, es copiar el formato. Voy a copiar el formato para mantener como una similitud con lo demás. ¿Ya? Pero el subtotal le vamos a tener que devolver color porque se lo quitaron. ¿No es cierto? Sería, ¿dónde estará? Total. En total, color de fondo. Claro, aquí tendría que tener un gris más oscuro, el color de fondo. Y el color de fuente debería ser un color más claro. ¿Ya? Y lo mismo para encabezado. Encabezado de columna, mismo color. Un color más oscuro. Y el color de fuente más claro. Más oscuro todavía el fondo. A ver, está complicado esto. Ahí está. Bueno, entonces, se fijan, ahí podemos ir controlando. Parece que vamos a tener que acomodarlo por aquí. Esto va a tener que estar más bien centrado. Ahí está mejor. Ya, entonces, sigamos. Con eso tenemos el objeto tabla. Y si filtramos, ahí vamos a ver con el segmentador cómo también se filtra la tabla. ¿Ya? Pero falta escribir el título. Al copiar formato, el título está activado, pero no, está todavía sin texto. Sería entonces, resultados por nacionalidad.
son de distinto tipo. Entonces, ahí está, resultados por nacionalidad. Bien, ahí estamos. Sigamos ahora con la matriz. La matriz tiene más características que una tabla. Voy a guardar, todavía estamos, no hemos guardado el archivo. Imagínense que se cayera, se cortara el programa, se cortara la luz, perderíamos todo este tiempo. Entonces, vamos a guardar. Podemos guardar de forma, con atajo de tecla, con la tecla F12. Si presionan F12, directamente se abre guardar como. Entonces, guárdenlo en su carpeta resuelto. Y se va a llamar 1, generalidades de PL. Ahí está. El mismo nombre del archivo en Excel, pero bórrenle la extensión. Si no, no lo va a aceptar. Ahí está. Bien, veamos entonces ahora la matriz. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda, consulta? ¿Cómo van? ¿Se va entendiendo o no? Sin problemas por el momento. Ya, fantástico. Algo vamos avanzando, algo vamos avanzando. ¿Algo por lo menos? Sí. Ya. Es la idea, entonces, siempre avanzar. Entonces, continuemos entonces con la matriz ahora. Ya. A ver, por mientras, la vamos a colocar por aquí para... No, a ver, disculpen, para no... Voy a mover esto por mientras para que nos concentremos en la matriz. Lo vamos a colocar aquí, lo más grande posible. Ahí. Entonces, la matriz tiene más parecido a lo que es una tabla dinámica, porque es en realidad una tabla de referencias cruzadas. Una tablita de referencias cruzadas, porque es como en versión mini, se podría decir. Pero, aunque sea visualmente pequeña, es muy potente, ¿ya? No es, pero si lo comparamos con tabla dinámica de versión Excel, quizás no es ni la mitad, ¿ya? Pero cumple su función, no hay que imaginar que deba ser igual que Excel. El objetivo es que nos permita mostrar resultados. Y si esos resultados están como en un formato de tabla de referencias cruzadas, ideal. Tenemos además esa alternativa, ¿ya? Entonces, pero vemos que aquí justamente tenemos filas, columnas y valores. Lo equivalente a una tabla dinámica. Entonces, veremos que podríamos diseñar aquí área de capacitación, por ejemplo. Y tenemos las áreas de capacitación. Podríamos ver cuántas personas se han capacitado. Para eso colocaríamos capacitación. Capacitación lo colocamos en columna. Capacitación muestra sí o no, ¿ya? Y para que se pueble con resultados, entonces colocamos el root, para que cuente los empleados. Pero queda primero con la función primera fecha, que es mostrar el primero de la tabla. No sirve mucho eso. Tenemos que mostrar el recuento distintivo en este caso. Deberíamos colocar, no estamos siguiendo los mismos consejos que hace poco mencionábamos. Deberíamos ocupar el root de la otra tabla. Pero bueno, ya estamos aquí. Recuento distintivo, porque si es recuento convencional, no, tiene que ser ahora recuento no, convencional, está bien, porque el objetivo de este cálculo no es saber cuántos empleados son, sino cuántas capacitaciones se realizan. Y las capacitaciones que se realizaron fueron 17.633 capacitaciones. ¿Ya? Y aquí sabemos la cantidad de realizadas, en realidad, no, perdónenme, no estaba diciendo bien. Las capacitaciones realizadas fueron 4.700, y las que no se realizaron son en el ítem sin capacitación. Entonces está muy bien así. ¿Ya? Pero tiene que aplicarse un recuento en versión sin duplicados. No, o sea, quise decir, sin considerar registros únicos, con duplicados. ¿Ya? Entonces estaba bien. Bueno, pero la matriz, al igual que una tabla dinámica, permite además más de un campo o más de un nivel en la práctica visualmente. Podríamos luego colocar, por ejemplo, los años, los trimestres, los meses, si quisiéramos ver además, por ejemplo, por año las capacitaciones. Aunque no, aquí todo es un solo año, sería por mes podría ser, o por trimestre. ¿Dónde encontramos información? Lo encontramos a través de periodo REM. ¿Ya?
Periodo REN es la columna que aporta las fechas dentro de la tabla. No hay otra columna de fechas en esta tabla. Aunque tenemos la columna mes por separado. Pero esta columna mes no es lo mismo que el mes que aparece desde la fecha. ¿En qué sentido? Que esta es una columna de texto y esta es una columna de fecha. Y hay algunos comportamientos que no son equivalentes. Ahora, normalmente para el funcionamiento más genérico, sirve igual. Pero, por ejemplo, esta se va a ordenar por alfabeto, no por calendario. Y el periodo REM, como es fecha, se va a ordenar en orden cronológico o de calendario. Entonces, eso ocurre en un momento. A ver, podríamos agregar, aunque va a quedar demasiado grande, pero veámoslo. A ver. Si coloco mes, después de capacitación, no de área capacitación, se va a generar esto que es solamente exclusividad de la matriz. Una anidación, esto en realidad representa una anidación, solo se genera en la matriz, en tablas no se generaba. En tablas se generaba otra columna, siempre otra columna al lado, otra columna al lado. No se comprimía o no aparecía este botón expandir o comprimir. Entonces tenemos la posibilidad de mostrar el detalle además por mes. Y así podríamos seguir todavía más. Podríamos, por ejemplo, imagínense, es un poco exagerado, pero para hacer la demostración, podríamos agregar, por ejemplo, área dentro, luego a continuación de mes. Lo agregué aquí. Y además, miren, disculpen, pero voy a ir al formato transitoriamente porque está muy pequeño el texto y es incómodo, sobre todo más encima se está proyectando, ustedes lo ven más pequeño que yo probablemente, entonces voy a ir directo a la cuadrícula y voy a aumentar tamaño fuente. ¿Ya? Si no, capaz que no se entienda nada. Entonces, ahí está la matriz. Ya tenemos un segundo nivel, ahí se expande, vemos los resultados por mes, y podríamos entrar a cualquier momento a un mes, y ver además por área, por departamento. ¿Ya? Entonces, ese funcionamiento se puede lograr con una matriz. Tiene como una dimensión de profundidad. La matriz también tiene la forma, el modo enfoque, como para poder agrandarla. Ah, sí, también, sí, 100%, exactamente. Aquí está el botón enfoque. En la mayoría de las visualizaciones, más bien se podría decir que al revés, las excepciones de que no tengan modo enfoque son las tarjetas y los segmentadores. Y puede que alguno que otro más, pero lo normal es que todos tengan modo enfoque. Ok, entonces... Entonces ahí también podemos verlo en modo enfoque y no tenemos ese problema del tamaño fuente también, se va a ver más claro. ¿Ya? Entonces ahí tenemos 3 niveles por revisar. Ahora, lo que ahora hay que conocer es algo que es exclusividad de esta visualización. Parece que los gráficos algunos lo tienen también, pero es principalmente llamativo, especialmente llamativo en matrices, que es la navegación. Y la navegación es justamente a consecuencia de que hay varios niveles. Entonces, a través de estos botones de navegación, que son 3, 4, podemos decidir distintas formas de revisar la matriz sin utilizar el botón, intervenir como directamente con el botón. Por ejemplo, este botón representa expandir, que es lo mismo que hacer el clic directo para desplegar, pero lo denomina expandir. Pero lo bueno es que se expande todo de una sola vez. Si estamos en modo enfoque, con esto volvemos hacia arriba, si estamos en modo enfoque se va a ver más claro. Aquí está, expandir, ahí se ve todavía, bueno, aquí es bastante la información, se expande. Si lo vuelvo a presionar, ahora se va a expandir al nivel 3, ahora está solo 2 niveles. Vuelvo a presionar, ahí se mostraría también el nivel 3. ¿Ya? Entonces eso es para navegar más rápido. Y el botón flechas arriba es como retroceder el expandir. Vuelve a cerrar el nivel que está más interno. Si lo presionamos de nuevo, vuelve a cerrar el segundo nivel. Y así suele funcionar. ¿Ya? Entonces expandir, volver a subir y cierra en el fondo, subir, subir. Y algo totalmente distinto, aunque esté muy cerca, no es para nada lo mismo, es el siguiente nivel. Y esto es fabuloso porque nos sirve de otra manera, pero es muy útil. Imagínense que quisiéramos que en algún momento no ver por área de capacitación, que quisiéramos ver por mes, solamente por mes. Tenemos esa posibilidad porque mes es el siguiente nivel. Si presionamos bajar a un siguiente nivel, veríamos resultados solo por mes y no estaría influyendo los otros campos.
se agruparía por mes. Si esta base de datos tuviera 20 años, sería el total de abril dentro de los 20 años. Total de enero, fíjense que aquí no está en orden en calendario, porque estoy ocupando mes, justamente mes como texto, no estoy ocupando la columna fecha. ¿Ya? Ya vamos a ver, porque se puede aplicar orden calendario. Lo vamos a ver muy pronto. Entonces, ¿se fijan? Esto es entonces fabuloso. Si hacemos clic de nuevo, veríamos el reporte exclusivamente por área, sin tomar en cuenta los meses, y lo primero que era, era de capacitación. ¿Ya? Bueno, entonces es muy distinto. Y después falta, voy a volver hacia arriba para también retrocede, aunque no se considere, estaba en el nivel 3. Aunque no lo considere, para los resultados están en nivel 3. Entonces, si quiero volver al principio, igual hay que presionar hacia arriba 2 veces. ¿Ya? Y ahora, entonces, a ver, ¿qué me falta? Un segundo, que me concentró. La gatita quiere entrar y está magullando. Sería... Ah, el botón, este tercer botón. Este botón también es muy bueno, muy bueno. ¿Para qué sirve? Cuando lo activamos, es como tratando de darle una interpretación, es como decirle, vaya por este camino, solo por este camino. ¿Ya? Entonces, si lo activamos, puede estar activado y desactivado. Si lo activamos, es como decirle, vaya por este camino. Por ejemplo, quiero ver solo los resultados de Excel. Presionamos Excel. Después, y el resultado iba a entrar a la rama de Excel, se podría decir, y no va a seguir mostrando las otras capacitaciones. Todavía está activado. Si ahora quiero ver solo febrero, lo mismo, es como decirle siga por este camino solamente, ahora solo febrero. Y va a mostrar únicamente febrero. ¿Ya? ¿Se entiende? Entonces también tiene esto no lo tiene tabla dinámica en Excel. Entonces tiene sus cosas también, cosas exclusivas. ¿Ya? Y eso es todo. Eso se puede decir que es todo. Con la navegación, queda ver algo relacionado, estoy retrocediendo, y desactivo ese botón. Queda ver lo que es el ordenar. Si entramos a los 3 puntitos, aquí tenemos además la posibilidad de ordenar. Bueno, aquí encontramos exportar datos, podríamos exportar también, pero eso nos lleva a otro camino. Podríamos exportar, a ver, por ejemplo, a un archivo de CSV, que es en el fondo similar a Excel. A ver, voy a aprovechar de terminar. Interesante esto. Vamos a resuelto y ahí se exportó nuestra matriz como tabla Excel. Veamos qué resultó. ¿Qué resultó de todo esto? Ya. Y bueno, nos mostró todas las combinaciones. No lo exportó como una tabla dinámica, lo exportó combinando todos los registros. ¿Ya? Hizo un cruzamiento de datos solamente y creó un listado. Bueno, igual sirve bastante eso. Volvemos. Entonces, pero algo que dentro de Power BI, algo que se puede acá mostrar como tabla, y aparece acá un detalle paralelo, ¿ya? De esa forma. ¿Ya? Voy a volver. Lo otro, y lo que realmente me interesa es ordenar por. Aquí tenemos la posibilidad de ordenar de acuerdo a los campos que están en uso. En este caso, los activos es área de capacitación y recuento de root. Si quiero ordenar por área de capacitación, ahí me va a ordenar alfabético. Ya está ordenado en el fondo, aunque no lo diga, está en orden alfabético. Pero si quiero ordenar por recuento de root, se ordenaría ascendente por total. Entonces, ahí está. Porque en el fondo, ahí se ordenó descendente. La prioridad en Power BI siempre que ordenen, comienza siendo descendente, curiosamente, no ascendente.
Y en Excel es al revés. Pero ese orden, si uno lo recuerda, se puede lograr a través de esta pestañita. Ahí. En este caso no me ofrece ordenar por no sí, porque el campo es este. Me ofrece ordenar. Ahí pues estaría ordenado por área de capacitación. Pero descendente. Ahí está ascendente. O al revés. Este es ascendente, descendente. O aquí. También entonces directamente tenemos ese triangulito. ¿Ya? Ahora, una vez que está ordenado, se destaca. Esto al principio no está. Estas líneas no aparecen al principio. Entonces, siempre podemos ocupar el ordenar. Ahora parece que si estamos en un nivel más interno, no se puede ordenar el nivel por mes en este caso. Creo que no aparece. Ah, no, sí aparece, qué maravilla. Sí, pero si elijo mes, va a ser en un sentido de texto, no de calendario. Ahora veamos cómo ordenar para que sea orden de calendario. Con esto estamos listos, se podría decir. Lo de ordenar por mes de calendario es algo que hay que saber en general, no es solamente de la matriz. Pero con esto estamos listos con la matriz. ¿Cómo ordenamos? Falta pasarle el formato nomás. ¿Cómo ordenamos por calendario? ¿Cómo logramos ese orden? Curiosamente, no se puede lograr desde la matriz. No hay manera. Si lo intentan, solo van a perder tiempo. En realidad hay que realizarlo desde la tabla. Porque Power BI, en las tablas Power BI existe algo muy bueno, pero muy bueno, que es, ¿dónde está mes? Aquí está mes. Que podemos ordenar una columna en función de otra. Entonces miren, aquí está el mes. Podemos decir que ordenar por periodo real. Y aunque no surte efectos, queda configurado internamente. En realidad no lo ordenó inmediatamente. Porque estos registros comienzan en enero. Y sin embargo, acá no comienza en enero. Entonces, pero lo importante es que ya lo asoció cuando le indiquemos ordenar, lo asoció que el orden que va a ocupar es en función de los valores de periodo REM, no en función de la columna propia mes. Y ahora veámoslo de esa manera. Juan Pablo, ¿Sí? ¿puede volver a repetir el paso anterior que me perdí? Claro. El de Seleccionamos ordenar. la columna y después buscamos este botón que está justamente no está en inicio. Si inicio lo buscamos, no lo vamos a encontrar. Tenemos que ir a esta columna o esta pestaña que aparece cuando tenemos seleccionada una columna. Estas son como pestañas flotantes que se activan y desactivan dependiendo de lo que está activo, de lo que está seleccionado. Si selecciono desde el costado, van a aparecer inmediatamente. Entonces ahí aparece ordenar por periodo REM. ¿Ya? Entonces ahí no se va a notar como mencionamos, pero ahora sí va a tener eso en consideración cuando lo ordenemos en la matriz. No lo hemos aplicado todavía. Ahora vamos a entrar a los 3 puntitos, ordenar por mes. Y va a quedar descendente. Acuérdense que primero la prioridad es descendente. Y ahí quedó ascendente, quedó ahora. Claro, quedó ascendente. Pero ahí podríamos cambiarlo si quisiéramos. Es que ya estaba ordenado de antes ascendente, por eso quedó ascendente. Entonces ahí estaría. De esa forma podemos cambiar o empezar a utilizar el orden de calendario. ¿Ya? Pero no es que sea algo propio de los meses, en realidad es ordenar por otra columna, que por conveniencia lo asociamos a una columna de fecha. ¿Ya? Bueno, entonces está listo. Ya tenemos lista la matriz para este ejemplo. Le vamos a copiar formato ahora y nos conviene copiar formato de acá al lado. Esto, copiar formato. La tabla es muy parecida a la matriz en copiar formato, entonces mejor lo copiamos del lado. Ahí quedó. Vamos ajustando su tamaño. Vamos a subir mejor para que se vea más compacta. Ahí está. Y falta escribir el título. Falta escribir el título. Sería, vamos al formato, título, ahí está. Título, ¿qué título podría ser? Capacitaciones. Capacitaciones. Bueno, ¿no?
me gusta el color de la tabla, como que no combina bien en realidad, podría estar mejor. ¿Ya? Ahí está. Y por acá. O podría estar ahí mejor. Ahí está mejor. Perfecto. Entonces, ya. Y bueno, lo que hemos dicho varias veces, si filtramos se va a notar más cómo cambian los resultados ahora. ¿Ya? Algo que echo de menos que existe en Excel un botón arriba en el menú que sea borrar filtro. Porque si uno va filtrando, puede que después no se vea muy claro dónde está filtrado. Puede pasar. Incluso también las tablas y las matrices también filtran. Si yo selecciono inglés, voy a filtrar por inglés. Y todo lo demás también se va a filtrar. Por elemento se llama eso, o por etiqueta de elemento. Entonces, si ahora selecciono, por ejemplo, Chile, también se va a filtrar además por Chile. Pero en este caso, ahí se reemplazó. Si presiono con Control, inglés, ahí lo mantuvo. Entonces, hay una gran cantidad de visualizaciones que permiten filtrar también dentro de ellas, por la selección. ¿Ya? Y entonces, lo que les mencionaba, hecho de menos un botón que sea quitar filtro o borrar filtro, y que todo el informe se borre sus filtros con un solo clic. Porque si no, aquí hay que ir de a uno, hacer clic de nuevo en uno, hacer clic de nuevo acá arriba, y así se va recuperando la totalidad de los valores. ¿Ya? Bueno, tenemos ya tabla matriz, tarjetas, ¿no es cierto?, segmentadores. Ahora vamos a ver un gráfico. Vamos a ver un gráfico circular, no un gráfico de columna. Partamos por lo más clásico. En gráficos de columna tenemos dos tipos. Columna apilada y columna agrupada. Y después tenemos en realidad tres, 100% apilada. ¿Ya? Veamos entonces, ¿cuál es la diferencia entre apilada y agrupar? Vamos a descubrir muy pronto. Empecemos entonces un gráfico de columna apilada. Voy a agregar aquí. Y coloquemos, a ver qué nos puede servir. Columna, podría ser centro de costo. Por un lado, y ahí en el eje va a quedar, no, en el eje es muy conveniente colocar los meses. Un gráfico por meses siempre se ve bien. Pero miren, vamos a colocar los meses que provienen realmente de la fecha. Y esto a veces no se maneja de la mejor forma. ¿A qué me refiero? Que los campos de fecha en Power BI tienen algo muy especial que ayuda muchísimo, es una gran característica, que es que normalmente de forma automática vienen con categorías, vienen con jerarquías, quise decir, con jerarquías, vienen jerarquizados. Lo que en tabla dinámica normalmente le llama agrupadas, ¿ya? Es muy habitual que coloquemos en Excel, ¿no es cierto?, una columna fecha en una tabla dinámica y veamos que se ve inmediatamente por año, y por trimestre y por mes, ¿ya? Bueno, eso le llama agrupado en Excel, pero acá en Power BI le dice jerarquías en realidad, con distintas jerarquías. Y el notar que incluye jerarquías se demuestra y se aprecia claramente por esta flechita que vemos aquí al costado izquierdo. Si lo expandimos, vamos a ver que ahí aparece anidada la jerarquía formalmente, y si ahora expandimos de nuevo, vamos a ver qué niveles hay. Y automáticamente, ¿cómo se diría? Por cortesía por parte del programa, nos creó estas 4 columnas de forma virtual, porque estas columnas no existen en la tabla. Solo existe una columna con fechas. Entonces, pero tenemos a disposición, como si existieran 4 columnas más. Hay que tener una posibilidad de ocupar años, de ocupar trimestre, mes y días, sin que tengamos que nosotros crear estas columnas. Ya que luego vamos a conocer una materia que es clásico, algo clásico en Power BI, que es también trabajar las fechas con una tabla especializada, que se le llama tabla calendario. ¿Ya? Ahí sí se crean, a pesar de que existe la jerarquía automática, ahí sí se crean, a pesar de eso, se crean estas columnas y otras más que corresponden a intervalos de tiempo.
día de como número de semana, día bueno, muchas otras, son como 10 o 15 en realidad. Bueno, aquí vamos a agregar mes en eje. Pero no va a mostrarse en apariencia mientras no tenga datos de esto. Falta valores, que podría ser, a ver, verificamos el sueldo total. Ahí está el sueldo por mes. ¿Ya? Y además podríamos subcategorizar estos resultados a través de la leyenda. Es como una subcategoría en el fondo. ¿Ya? Opcional. Podría ser, a ver, por centro de costo. No es que tiene que ser algo más breve. Centro de costo son como 5 o 6. Va a tener mucha división. Bueno, ahí está, pero voy a buscar algo más con menos repetición. Capacitación. Capacitación son solo 2. Ahí está. Entonces ahí tenemos los sueldos. Además, no es muy lógico subdividirlo por capacitación, pero sirve para el aspecto visual. Entonces, la leyenda nos da una nueva fragmentación de los resultados. ¿Ya? Así es como es. Ahora, voy a quitar, miren lo que voy a hacer, para que ojalá se entienda, se pueda entender, porque es algo simple. Voy a quitar la leyenda porque compite con lo que normalmente uno entiende que es el apilamiento de las columnas. Esta presentación es como si estuviera apilado, pero en realidad no es un apilamiento, es que se está subdividiendo a través de la leyenda. El apilamiento es a consecuencia de que queramos ver otro resultado más. ¿Ya? El ocupar la leyenda es el mismo resultado que se subdivide. Pero ¿qué pasa si queremos ver otro resultado más? No solamente sueldo total. Podríamos ver además, imaginemos, la gratificación, aunque va a ser mucho más bajo, no va a ser muy comparable. Si agregamos la gratificación se está calculando de forma independiente y se agregó al resultado anterior. Podríamos agregar también, imaginemos, el sueldo variable. Ya tenemos entonces 3 cálculos a la par. Pero como está apilado, se integran a la columna de resultados. Si estuviera en versión, y miren, aquí se anota la diferencia. Si lo transformo a un gráfico agrupado, ahí voy a tener 3 grupos de columnas. Y eso es lo correcto, porque son 3 fórmulas distintas. 3 cálculos distintos con sus propias columnas de origen. ¿Ya? En cambio, el apilado se optimiza más el espacio, porque los 3 resultados los muestra a través de una sola columna. Lo que puede ser quizás mucha confianza, pero es una de las presentaciones disponibles. ¿Ya? Entonces, esa es la diferencia entonces entre apilado y agrupado. El apilado pareciera tener similitud con el uso de la leyenda, pero no es lo mismo. La leyenda fragmenta un resultado, el resultado que está integrado. Yo además podría parcializarlo por otra columna, que podría ser área. ¿Ya? Pero no, ahí parece que ya no lo permite, es mucho. No lo permite, eso ya le falta capacidad. ¿Ya? Entonces, si es de varios cálculos, no permite agregar leyenda. Porque tendría que multiplicar estas divisiones, seguramente es algo muy complejo o ya sería ilegible. ¿Ya? Bueno, entonces ahí está una columna apilada. Y ahora el formato, miren, este formato tiene más opciones todavía o anda cerca por lo menos, puede que más opciones que la matriz. Hay muchas opciones de formato. La vamos a revisar ahora. Entonces entramos al botón de filtro. Ya. Entramos al botón de filtro. Perdón, quise decir de formato. Entramos a leyenda. En leyenda tenemos la posibilidad de desactivarla. La parte de arriba siempre está la posibilidad de desactivar una leyenda, pero en este caso está cumpliendo una utilidad. Quedaríamos más desorientados si no tuviéramos esa leyenda. Pero podemos cambiar la ubicación, por ejemplo, está en superior, podría estar abajo, ya podría estar a la izquierda, y bueno, lo que vemos todas las posiciones disponibles, centro superior, quizás eso es una buena alternativa,
o abajo. Yo la voy a colocar abajo, porque voy a desactivar los títulos de eje. Los títulos en realidad como que se ven feos. Entonces, centro inferior. Pero ahora, como les decía, voy a quitar los títulos de eje. ¿Ya? Eso está un poco más escondido. Hay que entrar a eje X el horizontal. Y más abajo aparece el switch de título. Ahí desactivamos el título. No era muy relevante que dijera mes. Ahora, el título del eje Y se puede reemplazar por el título del gráfico en el sueldo. Que diga sueldo arriba, ya hace necesario que lo diga también en el eje. Entonces ahora también desactivamos el título del eje Y. ¿Ya? Ahí está título, lo desactivamos. Y se ve más ordenado, ¿no es cierto? Ahora vamos a... Ahora me acabo de dar cuenta que debería... Bueno, voy a copiar formato para tener de inmediato el color del título aquí. Copiar formato de la matriz hacia acá. Ya, tenía miedo de que se perdiera, que volvieran a aparecer los títulos, pero no volvieron a aparecer. Entonces, avanzamos mucho. Y ahora vamos a corregir el texto, que este es el título automático. Entonces vamos a la propiedad título del formato y escribimos lo que realmente, la forma que queremos nosotros. Sería sueldo total, gratificación, sueldo total y variable y gratificación. Eso podría ser sueldo total, variable, gratificación. Bueno, entonces ahí estaría más o menos, ahí podría estar, alcanzó justo. Ya, entonces, ya tenemos un gráfico entonces además. Y lo mismo de siempre, si filtramos el gráfico también se va a ir adaptando. Desde cualquier, incluyendo, ahí vemos cómo, aquí esto fue drástico el filtro. Voy a con control, voy a ir sumando más, ahí va a ir creciendo de poquito. ¿Ya? O desactivamos, haciendo clic en el mismo, 2 veces se desactiva. Bueno, ahí tenemos entonces un gráfico de columna apilada. El de barra es lo mismo, solo que en horizontal. Es 100% lo mismo. Funciona. Vamos a ocupar uno de barra para que sea agrupado. Podríamos, para variar un poco, entonces vamos a buscar el de barra, pero versión agrupada. Este es el apilado. Y uno pensará, ¿cuál será la diferencia con el 100% apilado? Bueno, la diferencia es que ese siempre está con la barra rellena completa y muestra los porcentajes con respecto al porcentaje del total. ¿Ya? Voy a duplicar este, miren, para verlo rápidamente. Lo voy a duplicar, control C, control V. Y lo voy a reemplazar por porcentaje del apilado. Esta es columna. Así, columna apilada 100%. Todo va a ser siempre 100%. Pero las proporciones van a ir cambiando. Y esto se compara con respecto al total enero. No con respecto al resultado numérico, sino el total enero es el 68%, en este caso es el 26%, lo de arriba, y ese es el 4%. ¿Ya? Entonces cambia a porcentaje. Entonces tiene otra funcionalidad, también aporta, eso no pues sería ideal que alcanzara, pero parece que no va a alcanzar. Entonces coloquémoslo mejor acá al lado, uno aquí y el otro acá. Y aquí vamos a colocar un gráfico de barra, ¿ya? La idea es que nos falte espacio para tener que aumentar el alto del lienzo después, de la hoja. ¿Cómo vamos? ¿Estamos bien o no? ¿Estamos a la par? Si de repente resulta muy rápido, hice un paso muy rápido, menciónamelo, ¿no es cierto? El objetivo es que puedan ir a la par, no que yo avance sin parar. ¿Ya? Si estuvo un poco acelerado en un momento, menciónamelo, por favor. Entonces, ¿seguimos entonces? Todo bien. ¿Todo bien? Ya, entonces,
agreguemos uno de barra, pero va a ser como lograr prácticamente lo mismo. Barra agrupada, ¿ya? Entonces, bueno, veamos qué ocupamos para barra. Podría ser centro de costo. En eje centro de costo podría ser. Centro de costo. Y en leyenda podría ser proyecto. Y en valores, también el sueldo. Entonces, claro, la leyenda va a provocar, ya que es agrupado, va a provocar columnas independientes. Porque este es agrupado, no apilado. Va a provocar una mayor cantidad de columnas. Si fuera apilado, este sería apilado, se volvería una sola columna. ¿Ya? Entonces, bueno, la idea es notar la diferencia ahora. Y bueno, he pasado por alto sin notar, ahora, menos mal me di cuenta, los resultados. Los resultados se pueden añadir desde arriba, ¿no es cierto? Se pueden superponer en todos los gráficos. Esos característicos tenemos que ir aquí a la categoría etiqueta de datos. ¿Ya? Simplemente activamos la etiqueta de datos, pero parece que por temas de espacio no lo está permitiendo aquí. Claro, haga más grande el objeto. Claro, aquí, bueno, fue mucha información la que agregamos. Vamos a ver si ahora lo permite. Todavía no lo permite. Ahí están, ahí aparecieron. Es que esta franja es muy angosta. Tendríamos que quitar, mejor vamos a suprimir entonces uno de los campos en que tiene menores resultados, sería Gratificación. gratificación, claro. Muy bien. Y bueno, igual nos pide más tamaño. Claro, hay que quitarle las unidades. Las unidades a veces generan, siempre en cualquier formato numérico o contenido numérico, sean cálculos, aparece una propiedad de formato que es mostrar las unidades dentro del formato número. Entonces no es buena idea. Aquí tendríamos que, para decidir, entrar a la etiqueta de datos y en la opción unidades, desactivar. Bueno, es que son cifras tan grandes que es al revés. Queda colocado mejor. Millones, ahí está, más simplificado. ¿Ya? 1000 millones, muy simplificado. Ya, entonces... Bueno, este es un caso especial porque tenemos dos resultados en un gráfico. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Aquí también nos faltaría algo de espacio, yo creo, para las etiquetas de resultados. Pero en este caso no va a haber dificultad porque podemos indicar que las etiquetas queden afuera, que no estén por dentro. Entonces vamos a revisar esa opción, activo las etiquetas, claro, y quedan desde afuera, en ese caso es menos exigente. Incluso le podríamos quitar la instrucción de las unidades y ahí se mostrarían las cifras reales. ¿Ya? Y bueno, voy a aplicar los formatos ya conocidos, sería, pero lo más rápido posible, sería, por ejemplo, quitar en los ejes los títulos. Ahí está. Ahí quitamos uno. Falta el eje X. Bien, entonces, bueno, y todo lo demás es lo mismo. Mejor copiamos formato en vez de hacer estos cambios nuevamente. Ahí está.
voy a volver a activar la etiqueta. Ahí estaría. Bueno, y cambiemos el título. Sería, lo voy a convertir a mayúscula. Sueldo. Voy a escribir lo mismo. Sueldo fijo. Por ¿y qué más será? Y proyecto. Ya. Voy a quitar un poco de tamaño, a ver si acepta en una sola fila. Ahí está. Bueno. Y ahora terminamos entonces este otro gráfico. Agreguemos un gráfico circular también. Entonces, agreguemos un gráfico circular, que bueno, también es muy característico, pero voy a aumentar el alto del lienzo. Entonces ahora vamos a mejor a aumentar el área de la hoja. Entonces deseleccionamos los objetos y entramos a la propiedad de formato tamaño página. Mantenemos 16:9, pero ahora cambiamos a personalizado. 900. Y ahí se fija, creció a lo alto. Y vamos a agregar un gráfico circular entonces. Ya, un gráfico circular. Por aquí más espacio. Entonces, completémosla. Leyenda en este caso es como el eje. En lo que es gráfico de columna o de barra. Es similar al eje. Coloquemos los meses. ¿Ya? Y analicemos otro resultado, podría ser el ausentismo. Y tendríamos entonces el ausentismo por mes. ¿Ya? Voy a copiar el formato, que se parece en la gran mayoría. Ahí está. Ausentismo por mes. Resultó más rápido. Sería, cambiamos a mayúscula, ausentismo por mes. Ahora, en la próxima clase, que ya quedan pocos minutos, vamos a descargar visualizaciones que no provienen, bueno, faltan ver, hay unos trucos muy entretenidos con el medidor, con los mapas, que no se me estaba olvidando, bueno, pero hay que verlos todos. Tarde o temprano los vemos todos. Los KPI, que harto ver el gráfico superpuesto de columna y línea también es muy entretenido. Que es que en el fondo de doble eje. Hay un eje para las columnas y tiene que haber otro eje para la línea, porque no tiene por qué ser la misma escala, son columnas distintas. Entonces, pero luego vamos a descargar visualizaciones que no forman parte de este listado. Y hay unas muy originales. Hay una, por ejemplo, que es como un letrero que va, donde van circulando las letras y se van avanzando, como un letrero de local. O de la bolsa de comercio, que siempre aparecen como los precios de las monedas, de las acciones. Ya, entonces, y a ver si alcanzamos alguno más. Voy a colocar el medidor. Medidor, a ver, pero ahí lo reemplacé sin querer. Voy a deshacer, deselecciono el medidor, lo voy a crear, pero sin el truco, que hay un truco formato condicional que yo aplico en este caso. Vamos a colocar, por ejemplo, el promedio de capacitación. Promedio de capacitación. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Vamos a colocar aquí en valor, vamos a colocar valor, vamos a colocar roots, ¿ya? Recuento de roots 17.000, pero para que sea capacitación, miren lo que vamos a tener que hacer. Vamos a tener que colocar acá en el filtro, que todavía no entramos a utilizar esto. Voy a adelantar un poco. Voy a colocar acá capacitación, que sí o no, para el filtro. Y entonces voy a indicar que sea solo sí. Entonces esos son los que realmente son capacitados. Y luego, en vez de recuento, claro, no, esto no está bien, eso está imaginado promedio de capacitación, pero mejor está bien un recuento. Entonces, capacitación. ¿Y qué más podría ser?
que sea de un proyecto en particular. Voy a agregar otro filtro aquí al lado, que sea solamente del banco ZXG. Entonces ahí tenemos las capacitaciones realizadas en el proyecto Banco ZXG. ¿Ya? Y luego, bueno, todo el formato habitual, pero que hay un formato que lo vamos a ver en la próxima clase, que permite cambiar de color esta barrita dependiendo de una marca que se le llama el destino. Uno define un valor, que es el destino, y si el resultado supera el destino, cambia de color. Y si no lo supera, tiene otro color. ¿Ya? Y podemos cambiar la escala, que no sea de 0 a 2800, podría ser de 0 a 1700. Entonces tiene otra proporcionalidad. Bien, estaríamos listos por ahora y continuaríamos ya el próximo martes, después del aparente feriado que se va a inaugurar este lunes, ¿no es cierto? Probablemente, eso dicen. Voy a guardar los cambios y recuerden, este archivo yo lo voy a colocar en la página, lo que comentábamos en la primera clase. ¿Ya? Voy a colocarlo en la sección. Vaya, aquí nos fuimos para otro lado. Aquí. Lo voy a colocar en la clase 2, en resuelto. Lo voy a colocar aquí adentro, ¿ya? Apenas terminemos, lo voy a agregar, ¿ya? Entonces ahí pueden repasar con el mismo archivo que estuvimos ocupando nosotros. Bueno, eso sería por el día de hoy. Entonces espero que les vaya sirviendo y que tengan un buen fin de semana también, un fin de semana largo, y nos estaríamos encontrando el próximo martes. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Muchas gracias por todo. Muchas gracias. Chao. Chao, hasta luego. Muchas gracias. Solo recordarle a los que quedan todavía ahí presentes que la clase de hoy día va a quedar grabada después de las 3 de la tarde, se sube. ¿Bien? Solo eso. Feliz fin de semana a todos, que descansen. Chao. Chao, hasta luego. Buen fin de semana.